Hola. Bueno, en este video vamos a repasar o vamos a ver algunos conceptos y algunas medidas de dos tipos distintos de accidentes electrocardiográficos. Unos son los segmentos y otros son los intervalos. A veces esto crea un poco de confusión, pero verán que es muy sencillito. Vamos a estudiarlo. Segmentos. Los segmentos del electrocardiograma son dos pequeñas fracciones, son dos pequeños periodos de tiempo y es justo el segmento PQ es justo el que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Y un otro segmento que voy a estudiar en el electrocardiograma es el segmento ST, que es aquel que va desde el final de la onda S hasta el principio de la onda T. Esto es muy sencillo. Bueno, luego veremos que hay algunos matices porque hay algunas veces que no tengo una línea isoeléctrica tan bien definida, la línea plana no la tengo tan bien definida y también hay una, más que confusión, hay una característica en algunos casos del electrocardiograma y es que no hay onda Q. De tal manera que si no hay onda Q, el segmento PQ lo vamos a medir como PR, desde el final de la P hasta el principio de la R. Oiga, y si no tengo onda S, ¿cómo voy a medir el segmento ST? Pues el segmento ST se convierte en el segmento RT en los casos en los que no tengo una onda S en el electrocardiograma. En los segmentos lo que me interesa no es la duración, lo que me interesa es si hay desviaciones de estos segmentos con respecto a la línea isoeléctrica. Es decir, si el segmento está dibujado por encima de la línea isoeléctrica, por debajo de la línea isoeléctrica o sobre la línea isoeléctrica. Sobre la línea isoeléctrica es evidente que es la forma normal de dibujar estos segmentos, tanto el PQ como el ST, y precisamente aquí es donde empezamos a ver la importancia o una vez más, de tener una línea isoeléctrica bien definida, de tener un electrocardiograma con una línea plana, sin interferencias, sin temblores, sin movimientos, porque si no, no voy a poder fijar, aunque sea mentalmente, esta línea isoeléctrica y comprobar si los segmentos PQ y el ST están desviados hacia arriba o hacia abajo. En estos segmentos, insisto, no me interesa la duración. Yo voy a medir solamente las desviaciones hacia arriba o hacia abajo. Es un ejemplo, un dibujo en el cual lo que vemos es que desde la onda P hasta la R no hay onda Q en este caso, o si quieren este piquito es un pequeñín de onda Q, da lo mismo, eso no es lo que va a marcar una diferencia. El segmento PQ se sigue llamando PQ, aunque voy a analizarlo como PR. Como ven, está claramente por encima de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica sería aproximadamente esta línea roja, un poquito más inclinada, un poquito menos, pero aproximadamente la línea roja y este segmento PQ está claramente por encima. En este caso, lo que tengo es un segmento PQ por debajo de la línea isoeléctrica. Fíjense que la línea isoeléctrica la tengo fijada por esta línea roja, como siempre, y claramente la onda P, en lugar de volver a la línea isoeléctrica y seguir en la R, o bajar a la Q y seguir en la R, la onda P baja por debajo de la línea isoeléctrica, marca el segmento PQ por debajo de la línea isoeléctrica y luego retoma la onda R. Aquí tengo dos ejemplos. En el primero, fíjense que como se está moviendo, no tengo igual de bien definida la línea isoeléctrica, pues es más difícil de analizar. Hombre, por ejemplo, en este, que parece que la línea isoeléctrica más o menos la tengo, o en este, claramente parece que después de la P baja un poco. Sí que hay onda Q, con lo cual parece que el segmento PQ lo tengo un poquito extendido, y claramente sí que es más sospechoso el segmento ST, que sí que parece que esté claramente por debajo de la línea isoeléctrica. Muy importante, este electrocardiograma está registrado con una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que está todo muy junto. ¿Eso qué quiere decir? Que los segmentos son muy cortitos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que analizar apenas 1 o 2 milímetros si están por encima o por debajo. Y siempre es un poco más complicado. Si yo ese electrocardiograma le doy al botón de mi equipo, de mi aparato, plip, y me lo dibuja a 50 milímetros por segundo, todo es mucho más ancho, sale más papel, con lo cual es mucho más ancho. El segmento PQ y el ST y el complejo QRS son mucho más anchos, el doble para ser exactos, de tal manera que ya en lugar de analizar 1 o 2 milímetros, analizo 2 o 4 milímetros.
y sigue siendo un segmento muy pequeñito, pero es mucho más fácil de analizar. Fíjense que en el registro electrocardiográfico de abajo, aunque tengo algunas interferencias entre los distintos ciclos cardíacos, la línea isoeléctrica está muy bien definida. Claramente esa es la línea isoeléctrica, un poquitín más arriba, un poquitín más abajo. Aparentemente el PQ es isoeléctrico, aquí parece que baja un poquito, pero muy poquito, y en cambio aparentemente el ST parece que esté un poco por debajo de la línea isoeléctrica. Está registrado en 50 milímetros por segundo, todo es más ancho, los segmentos son un poco más largos, son más fáciles de evaluar, la línea isoeléctrica está bien definida, aunque tenga esas interferencias, de manera que es mucho más fácil hacer el análisis en un registro de este tipo que intentarlo en un registro de este otro tipo. Viendo algunos ejemplos o viendo algunas alternativas con las que me puedo enfrentar leyendo electrocardiogramas. Aquí arriba tengo un electrocardiograma, un registro perfecto. O sea, fíjense que no hay artefactos, no hay movimiento, la línea isoeléctrica parece que la hemos hecho con una regla, está perfecta, de tal manera que yo veo perfectamente las ondas, puedo ver los intervalos, puedo ver los segmentos y los puedo analizar. En este caso, tanto el segmento PQ, aunque sea muy pequeñito, como el segmento ST, que realmente aquí se convierte en el RT, no cambia el nombre, cambia el punto donde se inicia, pero sigue siendo el ST. Tanto el PQ como el ST son isoeléctricos, no hay grandes desviaciones. Aquí tengo un electrocardiograma igual, perfecto, sin artefactos, sin nada raro. La línea isoeléctrica la puedo hacer también con una regla, está perfectamente definida. El segmento PQ, que también aquí es PR más que PQ, hay una Q minúscula, pero insisto, eso no va a marcar una diferencia. El segmento PQ es isoeléctrico, está encima de la línea isoeléctrica, y en cambio el segmento ST no hay ninguna duda que queda por debajo de la línea isoeléctrica, queda bastante por debajo de la línea isoeléctrica. Fíjense, en este otro electrocardiograma ya me encuentro con el problema. La línea isoeléctrica no está bien definida, no puedo hacer una raya recta que me una todos los intervalos entre ciclos. Además, tengo algo de artefactos. Además, he registrado el electrocardiograma en 25 milímetros por segundo con una velocidad de papel corta, con lo cual es todo chiquito, es todo estrecho, más difícil de analizar y la verdad es que resulta difícil. En este ciclo de aquí, este que está en el centro, después de la P claramente baja, no sé muy bien dónde está la isoeléctrica, pero está por debajo. En cambio, el ST también está por debajo. Lo que ocurre es que justo aquí parece que se haya movido el perro, pero bueno, en el siguiente ciclo, esta onda P gigantesca que tiene este paciente también cae por debajo de la isoeléctrica antes de volver a la onda R. Parece que sí que estén desviados tanto el PQ como el ST. Aquí, claro, si la línea isoeléctrica considero esta, está todo muy desviado. Pero si la línea isoeléctrica considero esta de aquí abajo, está todo desviado. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que puedo medir mal los segmentos y también las ondas y los intervalos, y lo que convendría es registrar por lo menos un trozo de la derivación 2 de este electrocardiograma en 50 milímetros por segundo, todo mucho más ancho, y además hacer un esfuerzo por tranquilizar al perro, serenarlo, incluso durante 5, 10, 15 segundos, cerrarle la boca para que no esté jadeando, llamarle la atención para distraerlo un momento con otro perro, con la puerta, con algún ruido, de manera que todos esos 5 o 10 segundos de serenidad en los cuales, aunque todo el electrocardiograma lo tengas con algunos artefactos y algunos movimientos, pero tengas esos segundos para poder, aunque sea en 2, en 3, en ciclos, 5 ciclos cardíacos, poder medir intervalos, segmentos y ondas con más precisión. El intervalo es distinto del segmento. Vaya por Dios. Y esto, insisto, crea una cierta confusión. En el segmento, como hemos visto hasta ahora, lo que me interesa es desviaciones hacia arriba y hacia abajo. En los intervalos, lo que me interesa es la duración. Me da igual que se vaya hacia arriba o hacia abajo, que esté inclinado, me interesa la duración. Igual que tengo un segmento PQ desde el final de la P hasta el principio de la Q, tengo un intervalo PR, que es desde el principio, no del final, del principio de la onda P hasta el principio de la onda Q. Entonces, ¿por qué se llama PR?
para no crear tanta confusión, como muchas veces no hay Q, pues cuando no hay Q realmente es PR, cuando sí hay Q es PQ, pero se llama PR para diferenciarlo del segmento PQ, que es simplemente desde el final de la P hasta el principio de la Q. Como ven, una pequeña confusión en cuanto a la nomenclatura. El PQ es el segmento, me interesa desviaciones hacia arriba o hacia abajo, final de P, inicio en Q, si no hay Q, final de P, inicio de R. El intervalo, lo que me interesa es la duración, y el intervalo es desde el principio de la P hasta el principio de la R, si hay onda Q, desde el principio de la P hasta el principio de la Q. Pero haya o no haya esas ondas, no se les cambia el nombre. El intervalo siempre se llama PR y el segmento siempre se llama PQ. Aquí lo que me interesa es la duración. Me voy a encontrar el mismo problema que antes. Si registro electrocardiogramas en 25, sobre todo cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida, me puedo encontrar que la onda P y ese trocito de segmento P es que es tan pequeñín que es difícil medirlo. Al final acabamos con la duda de, bueno, pero la tinta de la pluma del electrocardiógrafo, ¿la incluyo dentro o la incluyo fuera? ¿Mido la parte de fuera de la tinta o la parte de dentro de la tinta? Mire, si tiene un trazado muy grueso, hay que llevar a revisión el equipo porque lo que ocurre es que la pluma está deteriorada, está gastada o tiene una temperatura muy alta. Pero cuando el trazado es más o menos normal y la duda es si incluyo la tinta o no incluyo la tinta, claramente lo que tengo que hacer es cambiar la velocidad de registro. El intervalo PR, que entre comillas es el intervalo PQ si hay onda Q, pero no cambia el nombre, se parece, se superpone con el segmento PQ, que si no hay onda Q será el segmento PR, pero no cambia el nombre. Este intervalo es importante en electrocardiografía porque este intervalo PR lo que ocurre es que me mide toda la parte, vamos a poner comillas, auricular del electrocardiograma. Empiezo desde el principio de P y finalizo en Q. Si no hay Q, finalizo en R. Siempre se llama PR. Aquí se incluye, insisto, toda la parte auricular del electrocardiograma, mientras que el resto de los accidentes electrocardiográficos corresponden a la parte ventricular del electrocardiograma. Como la parte auricular del electrocardiograma no son única y exclusivamente las aurículas, lo que hacemos es dividir el trazado electrocardiográfico en dos partes. La parte ventricular del trazado electrocardiográfico, aquí no hay ninguna duda, y en lugar de la parte auricular hablamos de la parte supraventricular, por encima de los ventrículos. De tal manera que incluimos las aurículas, incluimos el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, también el tramo internodal. Es decir, es un poquitín más amplio el término supraventricular que el término auricular. Representa, y por eso me interesa solamente la duración, representa el tiempo que necesita el impulso eléctrico para ir desde el nódulo sinusal hasta los ventrículos, hasta entrar en el haz de His. Claro, este recorrido es nódulo sinusal, aurícula derecha, aurícula izquierda, tramo internodal, nódulo auriculoventricular, haz de His. Entonces, es el tiempo que necesita el impulso eléctrico para recorrer todas estas estructuras. Algunas lo hace a la vez. Sinusal, derecha, izquierda, tramo internodal, nódulo auriculoventricular. Pero claramente son estructuras distintas y por eso en lugar de llamarlo auricular, la parte auricular del electrocardiograma, la llamamos supraventricular. El intervalo PR debe ser regular, casi regular, prácticamente regular en todos los ciclos cardíacos. Porque puede ser demasiado largo, puede ser muy cortito, pero debería ser siempre el mismo. Es decir, el impulso eléctrico debería tardar todos los ciclos el mismo tiempo en ir del nódulo sinusal a aurícula derecha, izquierda, tramo internodal, nódulo auriculoventricular. No sería normal que el mismo recorrido, un impulso eléctrico similar, tardase distintos periodos de tiempo en un ciclo cardíaco o en otro ciclo cardíaco. Lo que sí ocurre es que este intervalo PR varía con la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida y el corazón va muy deprisa,
Este intervalo PR es más cortito. Cuando la frecuencia cardíaca es lenta y el corazón va despacio, hay un periodo de tiempo entre dos ciclos cardíacos relativamente largo, el intervalo PR también se hace un poco más largo. Hay unos valores normales independientemente de la frecuencia. No puede bajar de tal valor ni subir de tal otro valor. Pero en el mismo paciente puedo tener valores distintos cuando cambia la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca me va a modificar esencialmente, me va a modificar el intervalo que hay o el periodo de tiempo que hay entre dos ciclos cardíacos consecutivos. Es decir, este intervalo, no se llama así, pero este intervalo TP lo voy a tener distinto en función de la frecuencia cardíaca. Y es lo que más va a cambiar, el periodo de descanso entre dos ciclos cardíacos. Pero no es lo único que va a cambiar. También el ciclo de actividad cardíaca, cuando la frecuencia cardíaca es rápida, va a ser más rápido, va a ocupar menos espacio. Cuando la frecuencia cardíaca es lenta, va a ocupar un poco más de espacio. Y dentro de este ciclo cardíaco, el intervalo PR y el intervalo QT son los que más se van a modificar. Claro, al final son las dos mitades, no son exactamente mitades, pero las dos partes que constituyen todo el ciclo. El ciclo se va a hacer más pequeño, pues el PR más pequeño y el QT más pequeño. La onda P no va a cambiar tanto y el complejo QRS tampoco. No es que sean fijos, pero la modificación es menor. Y en cambio el PR y el QT sí que cambian y sobre todo lo que cambia es el periodo de descanso. Entonces esto ténganlo en cuenta porque hay algunas veces que encontramos en un perro distintos electrocardiogramas a lo largo del tiempo, a lo largo de un día que está hospitalizado, a lo largo de X semanas que vamos haciendo revisiones, incluso cuando tiene una arritmia sinusal que es fisiológica en el perro, podemos encontrar que el intervalo PR es más corto en aquellas fases del electrocardiograma en las cuales la frecuencia es más alta y el intervalo PR es un poco más largo en aquellas fases del electrocardiograma en las cuales la frecuencia es más baja. El intervalo PR. ¿Cuál es el valor normal en el caso del perro? En el caso del perro, y vamos a tomarlo como ejemplo, porque en gatos, caballos, etcétera, se mide igual y lo único que hay que hacer es cambiar la tabla de valores normales, el intervalo PR debe medir entre 0,6 segundos y 0,13 segundos. Algunos autores, y no está muy claro porque es un matiz relativamente pequeño, algunos autores sugieren que entre 0,06 y 0,12 segundos. Es difícil que se encuentre en un paciente que tenga justo 0,13 y estén ustedes en la duda de si hacer caso a este autor o hacer caso a este otro autor. La mayoría de las veces o es un poco más pequeño o es claramente más alto. De tal manera que tengan eso en cuenta si en tal libro, en tal artículo encuentran un valor de 0,13 o de 0,12 es por este matiz entre un autor y otro. Esto, fíjense que cuando lo traduzco en cuadraditos, lo traduzco en milímetros de mi papel milimetrado, quiere decir que en la duración normal del intervalo PR, cuando yo registro el electrocardiograma en una velocidad de papel de 50 milímetros por segundo, es un valor que va entre 3 y 6 y medio, 3 milímetros y 6 milímetros y medio. O entre 3 y 6, depende del autor a quien le hagan caso. Como ven, medio milímetro de duración incluso es difícil de determinar en un electrocardiograma normal, que hemos hecho en la clínica con un equipo normal, con un papel normal. De tal manera que entre 3 y 6 cuadraditos. Pero si yo registro el electrocardiograma en una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo, lo normal está entre 1,5 y 3. O si hacemos caso a los autores más generosos, entre 1,5 y 3,25. O sea, un cuartito de milímetro que, como ven, es una diferencia difícil de apreciar. ¿Esto qué quiere decir? Que es preferible tener un trozo del electrocardiograma registrado en 50 milímetros por segundo, porque en 25 es que medir 1,5 milímetros, aquí es que aunque el electrocardiógrafo funcione perfectamente 1,5 milímetros, ya sí que vuelves a tener la duda el grosor de la tinta lo incluyo fuera o lo incluyo dentro, porque es realmente un trocito muy, muy pequeño de gráfica. Entonces, por eso yo les recomendaba que registren todo el electrocardiograma en 25 o en 50, en lo que ustedes prefieran, pero luego
si lo han registrado en 25, tengan también un trocito de 50 para hacer estas medidas que pueden ser un poquito más delicadas, un poco más comprometidas. Aquí tengo algunos ejemplos. Como ven, pues la línea isoeléctrica, bien, está más o menos plana, con algunos artefactos, un poco de movimiento, y aquí lo que puedo es, mido desde el principio de la P hasta el principio de la Q, ese es el intervalo PR, si mido la duración, y en este caso, pues aproximadamente serían un cuadradito, que son 0,02 segundos, dos cuadraditos 0,04, 3 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,14, 0,15. 0,15, pero cuento no cuento, al final lo que hacemos es contar 3 o 4 cinco ciclos cardíacos para que nos aclaren la duda de ese medio más, medio menos. Pero 0,15 claramente está por encima del 0,12, incluso el 0,13 que admiten algunos autores. Me vengo al de abajo. Uy, no tengo artefactos de nada, una línea isoeléctrica perfecta. Vamos a medirlo. Entonces, un cuadradito 0,02, 0,04 está hecho, está registrado en 50 milímetros por segundo. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 0,14. Aquí tengo 14 y quizá medio. Estoy nuevamente por encima del 0,12 o del 0,13 que es normal. Aquí tengo otro ejemplo. En este ejemplo también tengo la línea isoeléctrica bastante bien definida, se mueve un poquito, pero es lo que cabe esperar. Estamos trabajando con perros que no siempre colaboran todo lo que nos gustaría. Y en este caso, fíjense que tengo 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 0,14. 14 y volvemos a lo mismo. Uy, es que la tinta la incluyo, es 14 o es 15, da igual, es por encima de 12, es por encima de 13. Los tres tienen valores por encima de lo normal, no hay que hacerlo más complicado que eso. Como les decía, el intervalo PR incluye toda la parte supraventricular. Y esto de supraventricular, insisto, es realmente un nombre un poco más general que es auricular. Yo podría dividir los ventrículos, puedo dividir los ventrículos en dos partes, los corazones, perdón, el corazón en dos partes, ventrículos, derecho e izquierdo, y aurículas, derecha e izquierda. Entonces el PR sería la parte auricular del electrocardiograma. Bueno, sí, sí, realmente es así, pero incluye la aurícula derecha, incluye la aurícula izquierda, incluye el nódulo sinusal, incluye el nódulo auriculoventricular y no está dibujado porque siempre es más irregular y menos definido el tramo internodal, que son las fibras que unen el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. De tal manera que cuando yo, en lugar de hablar de la parte auricular del ciclo cardíaco, hablo de la parte supraventricular del ciclo cardíaco, me estoy refiriendo a que afecta no solo a la aurícula derecha, izquierda y el septo interauricular, sino también al nódulo sinusal, tramo internodal y nódulo auriculoventricular. Cuando tengo una arritmia supraventricular, se me va a modificar el intervalo PR de una o de otra manera. Por el contrario, cuando tengo una arritmia ventricular, lo que se va a modificar es la parte ventricular del electrocardiograma, que es QRS-IT. Y puedo diferenciar con bastante facilidad si una arritmia determinada es supraventricular o si una arritmia determinada es ventricular. Por el momento, antes de clasificar arritmias o de hablar de arritmias, me quedo con el intervalo PR, incluye toda la parte supraventricular de mi registro electrocardiográfico. Esta parte supraventricular, sí, hay que mirarlo despacito, varias veces este ciclo, pero como ven, no incluye solo la aurícula derecha y la aurícula izquierda, sino que incluye también nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, y además estas fibras de tramos internodales que comunican el nódulo sinusal con el auriculoventricular. De tal manera que la denominación correcta para este intervalo PR es que se trata de la parte supraventricular por encima de los ventrículos de mi registro electrocardiográfico. Por lo menos muy sencillo, solo se trata por ahora en segmentos e intervalos de esta pequeña confusión derivada de los nombres, porque si no hay onda Q, aunque se llame así, se mide de esta otra forma. Si sí hay onda Q, aunque se llame así, se mide de esta otra forma. Pero una vez que
entiendes esa denominación genérica, pues ya no supone ningún problema hacerlo. Lo que sí necesitamos, insisto una vez más, es una línea isoeléctrica que esté bien definida para poder hacer bien los cálculos y para poder medir correctamente los accidentes electrocardiográficos, y tengan en cuenta, sobre todo, cuando las frecuencias son elevadas, que en 25 milímetros por segundo de velocidad de papel hay cosas que se miden mal, porque en 1,5 milímetros pues es difícil medir exactamente la duración, medir exactamente si hay desviaciones hacia arriba, hacia abajo, si es isoeléctrico, es un trocito de papel demasiado corto. De tal manera que al tener un trazado, por lo menos un trocito del registro electrocardiográfico con una velocidad de papel de 50 milímetros por segundo, sí, todo se me hace un poco más separado, todo va un poco más lento, todo es un poco más largo y es más fácil de medir. Imagínense el intervalo PR en un gato que por el estrés de estar en la consulta lo tenemos en 200 o 250 latidos por minuto. La realidad es que el intervalo PR es apenas un punto que resulta muy difícil de medir y de comprobar si está desviado hacia arriba o hacia abajo. Seguimos con otros artefactos electrocardiográficos en el siguiente vídeo. Gracias.